Buenas tardes, estimado profesor Martín Tobar, distinguido jurado profesor Félix Ruiz, Hola. compañeros todos. Sí, ¿qué tal? A continuación voy a exponer el tema del rol del Poder Legislativo frente a la pandemia en el Perú. Hace un momento mis compañeros del grupo anterior ahondaron, ¿no? El tema del Poder Legislativo en sí como poder del Estado. Yo me voy a basar específicamente en la coyuntura actual, que es la pandemia por la que estamos atravesando y el rol del Congreso, del Poder Legislativo, sobre este tema. En medio de la pandemia y la cuarentena, volver a la normalidad es hoy el mayor anhelo popular, pero recuperarla no será fácil. El virus ha destruido fuentes de sustento para millones de peruanos. La economía tardará mucho en recobrar el estado en que se encontraba anteriormente. Muchas empresas y pequeños negocios habrán dejado de existir y la actividad normal no será la misma hasta que se tenga disponible una vacuna y su administración sea generalizada. Pero cuando se declare la normalidad, muchas cosas habrán cambiado debido a las medidas que ha tomado el Congreso y cuyas consecuencias a mediano plazo serán desastrosas. Absorbidos por la emergencia, los medios de comunicación y la ciudadanía en general no se han dado tiempo para analizar las consecuencias. Ahora debe ser la de alertar de cada acción nociva que proponga el Parlamento, transparentar las verdaderas motivaciones y sus consecuencias. Debemos vigilar a cada uno de sus miembros en sus intereses al proponer cada proyecto de ley, verificar sus supuestos falsos o demagógicos y exigir que cada propuesta sea objetiva, ¿no? Y sea objeto de mayor o amplio debate. Eh, Voy a hablar acerca del desarrollo del poder legislativo en sí frente a la pandemia, ¿no? Voy a señalar la evolución de los ámbitos políticos, económicos, sociales, de este poder durante el transcurso de la pandemia. Al iniciar la pandemia, ¿no? El mandatario, el presidente Martín Vizcarra, informó que solicitaría al Congreso facultades especiales para poder legislar y de ese modo aprobar en el menor tiempo posible las leyes necesarias con el propósito de mantener a raya la amenaza que se cierne sobre la población. Pero es cierto que el rol legislativo es fundamental para el equilibrio de poderes, pero su accionar debe respetar, como lo he llamado, las reglas del juego, la necesidad de institucionalidad que brinda orden y predictibilidad. No es de exclusiva exigencia del Ejecutivo. Se han venido aprobando normas controversiales, como todos sabemos, dejando en tela de juicio el ánimo de transparencia. Además, se ha legislado en varias ocasiones por vía demasiado rápida, buscando llevar proyectos de ley directamente al Pleno, sin el adecuado debate previo y el análisis técnico que amerita. Debemos exigir calidad regulatoria, también al Poder Legislativo, un análisis del impacto regulatorio, ¿no? Que permite sopesar los verdaderos costos y los beneficios que una regulación puede generar, así como asegurar que la vía elegida sea la mejor alternativa posible. La calidad del proceso de la emisión de la normativa es muy importante. Es probable que la mayoría de los legisladores tengan buenas intenciones con las iniciativas que proponen o promueven, pero es necesario ver la evidencia, escuchar a los especialistas, tomar decisiones meditadas e institucionales. Es cierto que los tiempos políticos pueden llegar a ser muy distintos a los tiempos de generación de evidencia, ¿no? Tiempos anteriores, pero eso no implica cerrar los ojos a esta última, menos aún en los tiempos de emergencia que vivimos. Hoy no jugamos mucho todos los peruanos, incluso aquellos que están sentados en sus propias curules del Congreso. Más allá de decisiones que hacen ruido, hoy sin medir mayores consecuencias a mediano y largo plazo, sería mejor ver el panorama de qué país quieren poder gobernar, de llegar al poder en las próximas elecciones. Sus decisiones hoy comprometen su margen de acción para mañana y las elecciones no están tan lejos. Voy a hablar acerca de la lucha de poderes en la pandemia. El gobierno y el parlamento, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo y el parlamento de Perú pugnan por hacerse con la opinión pública con medidas como la de los fondos de pensiones privadas o la suspensión del cobro de peajes, ¿no? Se vive una silenciosa pero tensa disputa en los interiores del entramado político peruano. Una competencia por demostrar quién consigue mayor respaldo por parte de la población.
La opinión pública siempre resulta atractiva, ¿no?, para quienes buscan o ostentan el poder a corto y a largo plazo, y los medios para obtenerlo varían, dependiendo del contexto y a quién se tenga enfrente. Los contendientes en esta oportunidad son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El primero conformado por el presidente Martín Vizcarra y su Consejo de Ministros. El otro bando se encuentra representado por los 130 congresistas. La pandemia, ¿no?, la terrible coyuntura que vivimos, ha obligado a adoptar medidas excepcionales con la finalidad de mitigar los daños que ha causado el terrible COVID-19, centrándose principalmente en temas socioeconómicos y de salud pública. Las emisiones de esas normas se han encontrado bajo la potestad del Ejecutivo, las cuales tienen rango de decreto de urgencia, pero la percepción de la sociedad respecto a la efectividad de los paquetes brindados por el jefe de Estado en este contexto de aislamiento social obligatorio no es la más óptima, motivados por el reducido impacto de estas disposiciones en la calidad de vida del ciudadano común y corriente o del ciudadano de a pie. En este ambiente, que el Parlamento recién entrando en funciones en el mes de abril, analizó las deficiencias en las acciones desplegadas por la administración del presidente Vizcarra a lo largo del estado de emergencia, y aprendiendo de los errores del anterior Congreso disuelto, como todos recordaremos, comprendió que es menester y oportuno para sus aspiraciones tener de su lado a la opinión pública. Eso es muy interesante. Esta labor se realizaría alrededor de dos temáticas, las cuales no fueron tratadas en su totalidad desde el Palacio de Gobierno, por ende no cumplieron las expectativas de la ciudadanía. Estas fueron el sistema privado de pensiones, ¿no?, las AFPs y el cobro de peajes. En el caso de las pensiones privadas, el órgano ejecutivo determinó que se podría que se podía retirar 2.000 soles, que equivalía a 578.04 dólares americanos. Esto resultó insuficiente y el Congreso aprobó por insistencia el retiro de hasta el 25% de los fondos privados de los aportantes, teniendo como tope 12.900 soles, o su equivalente en dólares, de 3.728.35 dólares americanos. Esto fue visto con buenos ojos por la población. Lo que terminó consolidando el apoyo de la ciudadanía hacia el Congreso fue la suspensión del cobro de peajes en 24 sucursales distribuidas en los 12 departamentos, desencadenando una ola de críticas al gobierno. En detrimento de esto, entró a taller el legislativo y aprobó la interrupción total del cobro en 58 peajes. Eso es otro punto a su favor. Estas medidas han polarizado a la sociedad peruana. Unos consideran que podría generar problemas económicos a futuro y legales de gran envergadura, y otros que por encima de todo deben primar los intereses públicos. La aprobación del Congreso presenta una tendencia a la alza, alcanzando en mayo el 50% de aceptación popular, siendo esto un hito en el Perú. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra cuenta con el 80% de aprobación, descendiendo 3 puntos en comparación con el mes de abril, ¿no? Estos datos al mes de mayo. La situación se torna difícil, ya que una excesiva dosis de populismo del bando que provenga, ya sea del legislativo o del poder ejecutivo, degenera y debilita nuestra democracia, vaciando su contenido. Ya se empiezan a observar sus consecuencias y se plasman en la frase del conocido congresista Daniel Urresti, miembro de la bancada Podemos Perú, el pasado 27 de mayo frente al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, dijo: se enfrentan ustedes a un Congreso poderoso, porque ustedes así lo han hecho, porque está en campaña prácticamente todas las bancadas para las elecciones del 2021. Entonces tienen que ser populistas, eso tiene que asustarlos, porque se pueden aprobar las leyes que perjudican al país y ustedes no van a poder hacer nada. Este Congreso puede aprobar lo que le dé la gana. Ustedes no pueden disolverlo. Entonces están en verdaderos problemas. Todos hemos sido testigos de las últimas noticias, donde podemos ver la rivalidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Tanto así que los legisladores
volvieron a votar y rectificaron sus dos decisiones planteadas anteriormente, ¿no? Por un lado, eliminaron la inmunidad, pero no solo para los congresistas, como preveía el proyecto, sino también para el presidente y los ministros. Por otro lado, aprobaron una norma que establece que no podrán participar en elecciones a cargos públicos quienes hayan sido condenados, aunque sea en primera instancia, por delitos dolosos, sea en calidad de autores o de cómplices. En ambos casos, para que las decisiones sean definitivas, las normas deben volver a votarse en la segunda mitad del año. Las normas peruanas exigen que las reformas constitucionales como estas deben ser aprobadas por dos legislaturas distintas. Y anoche terminó la del primer semestre. Aquí, en este momento de la coyuntura, pudimos ver el pronunciamiento del presidente Vizcarra, comunicando, ¿no?, su llamado al proceso electoral para el próximo año, ¿no?, debido a estas diferencias con el poder legislativo. En la siguiente diapositiva de conclusiones, en el poder legislativo evidenció muestras de desorden político por momentos con otros poderes. Deja entrever una discordancia, pero aún así supieron realizar sus funciones en el momento correctamente, junto con la población, supuestamente para su bienestar. En este sentido, el Poder Legislativo dejaría mostrar frente al pueblo un mejor recurso de sus facultades, para hacer frente a una población y dejar esa mala perspectiva que se tenía de ellos. Así, teniendo un nuevo concepto de este poder, dejando un nuevo camino en el margen político para las siguientes generaciones. Los enfrentamientos políticos entre el legislativo y el ejecutivo superan la pandemia y priorizan sus intereses particulares. La representatividad con la que los congresistas ocuparon o llegaron a ocupar sus cargos se ve desvirtuada frente a la preferencia de su doctrina y su proyección partidaria. La desilusión que percibe un porcentaje considerable de la población continúa siendo una realidad que no se desprende del poder legislativo y de sus miembros. Concluimos también que los parlamentarios que asumieron funciones en marzo no colman nuestras expectativas, y algunos incluso son unos totales desconocidos y pretenden olvidar cuál fue el motivo por el que fueron elegidos y que fue el de impulsadores del cambio. La pregunta ahora, ¿no?, que yo planteo como controversia es, ahora que el presidente Vizcarra le queda un año, ¿no?, de gobierno, es, ¿el Congreso quiere irse como el más popular o como el más eficaz? ¿No? Esa vendría a ser la pregunta. Las recomendaciones. Yo planteo una política preventiva, ¿no? No esperar a que suceda una situación como la que estamos atravesando, una crisis de salud mundial, para que en el caso del Congreso y en general todo el aparato político, ¿no?, que ya mis compañeros han expuesto anteriormente, se pretenda realizar una suerte de medidas improvisadas, porque el fin no se discute, sino la forma, ¿no? Por todo esto se recomienda una planificación y en sí, no solamente hacer su trabajo, sino hacerlo de manera efectiva. Recomendamos una normativa que exija requisitos que garanticen no solamente la experiencia y la capacidad académica o profesional, sino que garanticen la ética, la honorabilidad de los candidatos. Debemos exigir, ¿no?, la información, informar a la población acerca de la hoja de vida verificada, ¿no? Porque hemos visto casos que después, cuando en este caso los congresistas ya son elegidos, nos encontramos con sorpresas, con información brindada que resulta ser errónea. Entonces, se debe brindar a la población una hoja de vida verificada de los candidatos, ya que estamos a puertas de las elecciones. Y una fiscalización que sea efectiva, ¿no?, e independiente, ¿no? Cada uno debe hacer su trabajo, pero además se debe de hacer bien. A continuación, podemos ver los anexos y la bibliografía que he utilizado para poder realizar este trabajo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muy bien, muy interesante su aporte. Muy bien, doctor, si tuviera las preguntas que correspondan. Muchas gracias, alumno Cortés. A usted, profesor. Muy bien, joven Cortés, yo lo he escuchado y me ha gustado la locuacidad con la que usted maneja estos términos. Realmente le estoy augurando un buen desarrollo dentro de esta profesión como abogado. Gracias, profesor. ¿Cuál ha sido, o bueno, dentro de su perspectiva, cuál ha sido entonces el problema que hemos tenido? Bueno, definitivamente nadie estuvo preparado para enfrentar la problemática que se nos suscitó, ¿de acuerdo? Y definitivamente estamos viendo de que en nuestro país, no hablemos de ahora, sino dentro del historial, y entonces, ¿qué podemos reajustar a futuro? Que no hemos tenido nunca una política preventiva, como lo ha mencionado, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el país como país dentro de la parte económica, definitivamente creo que ha ido avanzando y ha tenido cierto sostén, distinto soporte. Sin embargo, la pandemia definitivamente nos va a dejar con bastante herida que habría que subsanar. Pero, ¿qué podría usted, dentro de lo que ha revisado, digamos, qué sería conveniente? ¿Cómo cree que sería el aporte de parte de usted como, bueno, el revisor en este caso de este tema, que se podría sugerir, ¿no? O que se podría habilitar hacia los organismos y pues que se tome en cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría si usted está ahorita a cargo y tiene el poder de decisión de decir, bueno, esto tomemos, esto actuemos o esto hagamos para poder estar preparados hacia el futuro? Gracias. Sí, yo considero que en el caso del Congreso, los profesionales están, ¿no? Pero el tema de la representatividad por el cual un congresista llega a ocupar una curul, solamente queda en el papel, si se puede decir, ¿no? Al llegar al, este, al Congreso, más priorizan sus intereses particulares, sus intereses políticos, ¿no? Lo que yo haría si es que tuviera una forma de poder sería, aparte de potenciar el ente fiscalizador, ¿no? Como lo mencioné como una recomendación, potenciaría el tema de la ética y de la moral, ¿no? Me encargaría de poder establecer filtros que, si bien es cierto, no van a garantizar al 100% que una persona sea honorable, pero van a reducir o minimizar el riesgo, ¿no? Muy aparte de la hoja de vida, como lo mencionaba, y de la verificación de sus capacidades académicas, no profesionales, que se pueden demostrar. Para mí es muy importante, como lo repito, el tema moral, ¿no? Yo lo comparaba, bueno, hasta cierto punto de vista, ¿no? Cuando alguna financiera o algún banco, ya que estamos a puertas de las elecciones, recibe una solicitud de una persona para una aprobación para un crédito, algunas financieras no solamente realizan la verificación en el sistema, ¿no? En el sistema, en la central de riesgo, sino es que van y realizan una encuesta a los vecinos de esa persona. Quizás esa persona es muy hábil, muy capaz, aprobó todos los requisitos, pero el detalle de la encuesta, ¿no? Permite poder saber qué clase, qué tipo de persona, ¿no? Relacionándolo a la parte de valores, ¿no? Entonces, en conclusión, yo implementaría, ¿no? Un sistema de fiscalización, ¿no? Un filtro, y basado no solamente, como repito, en el tema de, concluyo diciendo de que implementaría un filtro, ¿no? De fiscalización dirigido no solamente al tema profesional, académico, sino al tema ético, ¿no? A la comprobación de que es una persona proba, ¿no? Ese sería el resumen en mi respuesta. Muy Okay. muy Gracias. interesante lo que menciona Cortés, definitivamente, y lo decíamos justamente en la exposición inicial, ¿no?
los filtros que debe existir. No solamente, bueno, tú asumas un tema un poco más fehaciente, más comprobatorio, como es la hoja de vida adicional, ¿no? Y otras situaciones más, ¿no? Como por ejemplo aspectos de conducta, ¿no? Que ya especialistas en las otras áreas deberían realizarla, ¿no? Pero también internamente el tema de los grupos parlamentarios, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si uno va a elegir al Contralor, el Contralor lo eligen los grupos parlamentarios, ¿verdad? Entonces se debería este Contralor a ellos, ¿no? Y es un Claro. tema bastante complejo. Había una iniciativa legislativa que decía que el Contralor debería ser elegido por el pueblo, ¿no? Así como se elige al presidente de la República, simplemente una cartilla más para que puedas marcar a quién eliges. Era una iniciativa legislativa de un grupo muy interesante. Bien, eh, una de las cosas que siempre le decía, y lo dijo el doctor en estos momentos, la falta de predictibilidad en las normas. La pandemia nos ha desnudado a nosotros toda la debilidad que tenemos en el estamento, ¿no? En el estamento orgánico de la estructura del Estado. Desde el punto de vista del Congreso, ¿qué podríamos afianzar más como políticas de asegurar que ahora sí se pueda trabajar de manera predictible a estos escenarios que se puedan dar? Hemos visto que en el derecho laboral o el derecho procesal laboral hay una serie de deficiencias. Hoy en día han visto ustedes el sistema, cómo se viene manejando por las empresas. Por otro lado, también el tema de las AFP, otro sector. Hablabas tú del populismo, ¿no? ¿Qué nos deja este Congreso? El poco tiempo que está, hemos apreciado que al parecer se están aventurando ya para que sus listas parlamentarias puedan tener mayor segmentación a nivel nacional. Eso es lo que más o menos entiendo de tu exposición, ¿no? O sea, tratamos de hacerlo mejor de manera partidaria porque queremos una predictibilidad, ¿no? De seguir en el terreno, en el escenario político. ¿Consideras tú? Creo que ese es tu punto de vista, Sí, ¿verdad? sí, Pero profesor. en cuanto a nuestra disciplina del derecho, ¿qué aporte podría dar en estos momentos el Congreso en cuanto a predictibilidad hacia el futuro, ¿no? En el Claro. ámbito, por ejemplo, laboral, en el ámbito de salud y en el ámbito civil y penal, que son prácticamente el estamento que convivimos en el día a día. A ver, Claro. adelante. Yo creo que se debe de respetar, ¿no? La representatividad, ¿no? Que en sí es el fin por el cual un congresista llega al Congreso, ¿no? Yo planteé el punto de lo que es la planificación política, ¿no? O la prevención política. Este, eh, los puntos que usted me menciona, ¿no? El tema laboral, ¿no? El tema de las AFPs, el tema legal, son situaciones, son problemáticas que ya conocemos, ¿no? Pero que no se han atendido adecuadamente, ¿no? Lamentablemente esperamos llegar a una situación extrema o de crisis para poder determinar, en el caso del Congreso, leyes de manera rápida, ¿no? Más allá de solucionar el problema en sí, por obtener algún beneficio o alguna aprobación de la población, ¿no? Entonces, considero yo que debe ser una prevención, una planificación en esos sectores, si se puede decir, porque el tema de las AFPs es un tema, una problemática, como yo digo, que no es de ahora, ¿no? Eso no es a raíz de la pandemia, ¿no? Es una problemática que ya se ha venido presentando con anterioridad. El tema laboral también, ¿no? La escasez de trabajo, las malas condiciones de los trabajadores, bueno, etcétera, ¿no? El tema, como un grupo anterior expuso el tema del Poder Judicial, ¿no? Hay una, como también lo comentó el profesor Félix, de una mala administración de justicia, ¿no? Entonces los problemas están ahí, entonces yo creo que se debe de planificar, ¿no? De prever y de ejecutar medidas que permitan poder solucionar de manera anticipada, ¿no? Dichas situaciones, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Muy bien, Cortés, muy bien, chicos. Felicidades, Cortés, ¿ah? Muy buena disertación y muy buenas respuestas y muy puntual, mantienes un esquema muy adecuado en tu exposición.
y sobre todo la investigación que se ha hecho. Felicidades, Cortés, y a todos los chicos también que han expuesto, muchas felicidades a ustedes, felicidades a todos, y ya estamos dando por culminado ya este ciclo, caramba.